Soy Noemí Sánchez Nacher, presidenta del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, y os presentamos este segundo congreso científico titulado Hacia una ley de cannabis medicinal y terapéutico. En esta mesa de presentación la comparto con Óscar Parés y el doctor José Carlos Bouso, los cuales, por si no los conocéis, con su dilatada trayectoria, os los presento un poquillo. Óscar Parés es licenciado en Filosofía y Antropología, con máster en Drogodependencias en la Universidad de Barcelona. Es miembro fundador de la Unidad de Política de Drogas de la Universitat Autónoma de Barcelona y actualmente ocupa cargo de director de Intervención Social dentro de Episteme, donde también desarrolla labores de investigación y formación. Por otra parte, el doctor José Carlos Bouso es psicólogo clínico y doctor en farmacología. Sus áreas de interés son la psicofarmacología y las propiedades terapéuticas en los enteógenos, los psicodélicos y el cannabis, y es director de proyectos científicos de la Fundación ICERS. Todo un lujo tenerlos en este congreso. Y bueno, este congreso, como os comentaba, está organizado tanto por el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, por la Fundación ICERS y la Unidad de Política de Drogas de la Universitat Autónoma de Barcelona. Y bueno, quería agradecer tanto la asistencia a las personas que se conectan mediante YouTube, a todas las personas que van a dedicar su tiempo a realizar ponencias, a todas las entidades colaboradoras que son Fundación Daya, CONFAC, Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis, Terapéuticas Hierbas Castellón, MUS, Fundación Cibio, CATFAC, ENCOD, la Sociedad de Enfermería, la Sociedad de Endocannabinología, RDR Cannabis, FAT, Energy Control, Medicineras, Calapa Clinic, Green Nurse y Episteme. Y por supuesto a Marihuana Televisión que emite todo este congreso. Bueno, tras el primer Congreso Científico Internacional de Cannabis Sativa celebrado en el año 2021, en aquel momento fue en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, dado el marco en el que nos encontramos en la actualidad, queríamos celebrar este congreso en este momento tan importante en el que se está llevando a cabo en la subcomisión para el estudio de la experiencia en otros países sobre cannabis medicinal. Entonces, desde el Observatorio Europeo, junto a la Unidad de Política de Drogas, hemos creído conveniente celebrar este segundo congreso como una herramienta para completar esa subcomisión, aportando perspectivas diversas y ampliando y complementando la información disponible para crear entre todas una ley de cannabis medicinal justa y que tenga las necesidades de las personas usuarias como eje vertebrador. Y ya sin más, os paso con mis compañeros, Óscar y Bouso. Óscar, no se te sent. Muchísimas gracias, Noemí, por la invitación y por la presentación. Es un placer estar aquí representando la Unidad de Políticas de Drogas de la Universidad Autónoma de Bellaterra, como ha comentado Noemí. Simplemente mi papel es dar la bienvenida y explicaros un poquito más de dónde viene y qué es la unidad, porque quizá de las tres organizaciones es la menos conocida. Y si tuviéramos que poner el inicio de esta institución o de esta aventura, pues la pondríamos en 2011, cuando recordaréis que en muchas plazas de diferentes ciudades del Estado español la gente ocupó el espacio público para reflexionar pues, sobre esta crisis económica, sobre cómo todo lo que nos habían explicado después no se había cumplido, ¿no? Con esta sensación de frustración y estafa. Pues ahí en Barcelona había un grupo de colegas que nos sentimos interpelados a participar de ello y no teníamos muy claro cuál era el ángulo o la reflexión que podíamos aportar, pero como éramos unos especialistas o estábamos muy interesados en el ámbito de las drogas, dijimos, podríamos hacer esta metáfora y hablar de por qué la guerra contra las drogas es un poco como esta crisis, ¿no? Que tiene un enunciado, se presenta de una forma, pero a la hora de la verdad tiene unas consecuencias de las que muchas veces no se habla. Entonces tratamos de hacer ese ejercicio haciendo asambleas con todos los indignados en la Plaza Cataluña. Y después, cuando ya desapareció la cuestión de la plaza, tratamos de llevarlo más a la universidad y en 2012 organizamos el primer fórum de clubes canábicos de Cataluña, que fue un evento que con el tiempo yo cada vez que lo recuerdo con más cariño, digamos, pues porque era un momento muy novedoso, muy lleno de energías, de ganas de cambio, de personas involucradas en esta primera oleada de los clubes canábicos como mínimo a nivel de Cataluña. Tuvimos
la participación de Steve DeAngelo, que a día de hoy todo el mundo sabe que es un mito, pero en ese momento poco se le conocía. Y bueno, en 2017 hicimos una segunda edición de este congreso y entre medio, en el 2015, pues hablamos con la universidad, le dijimos sería oportuno e interesante que se pudiera institucionalizar esta reflexión, que se pudiera dar este servicio desde la universidad como un grupo de investigadores e investigadores que tanto hacen investigación como evaluación, como asesoramiento en materia de políticas de drogas. Y seguramente el estudio que más repercusión ha tenido de los que han salido de la factoría de la unidad de políticas de drogas es un estudio que en 2018 hizo una prospección de lo que ingresaría en las arcas públicas si se legalizara el cannabis en España. A lo mejor habéis escuchado ese titular de los 3.300 millones, pues fue un estudio que tuvo muchísima repercusión. Simplemente esto, estamos en la universidad tratando de ampliar esta reflexión, de generar más complicidades y vimos totalmente oportuno pues, ir del brazo del Observatorio de ICERS para este congreso científico sobre cannabis medicinal, sobre todo pues, por la calidad de las ponencias, la diversidad de las perspectivas y por la oportunidad de hacer este congreso en este momento cuando en el Congreso de Diputados hay esta reflexión que nunca hasta este momento había estado y es fundamental pues, sincronizar ritmos y demandas para favorecer unas regulaciones que defiendan los derechos que venimos trabajando todas las organizaciones que un poco están detrás de este congreso. Así que bienvenidos, bienvenidas, a disfrutar y le paso la palabra a José Carlos. Bueno, pues muy buenos días. Gracias también por invitarme a participar en la apertura de este interesante congreso que está lleno de personas estimadas y colegas. Gracias también al público asistente y me siento honrado por esta invitación, ¿no? Es un placer ver también representado el conocimiento actual que se tiene con relación al cannabis medicinal. Felicito por ello a la organización de este congreso por haber conseguido reunir a un panel tan completo en un momento tan oportuno, mientras la Comisión de Sanidad del Congreso debate sobre el cannabis medicinal. Por eso que este congreso se celebre ahora al menos dejará como prueba el juicio de expertos y expertas que no están teniendo voz en la comisión, no solamente por parte de la profesión clínica, sino de quienes son los verdaderos expertos, ¿no? Los y las pacientes. En mi comparecencia en la comisión defendí que el aspecto médico más relevante a tener en cuenta de una enfermedad es la calidad de vida y que es en ese aspecto sobre el que más claramente actúa positivamente el cannabis. Pero claro, basar la autorización del cannabis como medicamento en la mejora de la calidad de vida a quien no convive de cerca con la enfermedad le suena algo esotérico. Así que llegué y salí de la comisión con la idea de que la regulación va a ocurrir, sea con ellos o sin ellos. Si es con ellos, mucho mejor, por varios motivos. Primero, porque será antes, y segundo, porque podrán decir que han sido artífices de un bien tan grande a la sociedad española. Y si es sin ellos, pues simplemente será más tarde y serán otros quienes materialicen la regulación, pero será, de eso no hay duda. Así que creo que las energías no hay que ponerlas en forzar una regulación, sino en cómo será. Porque el riesgo que se corre ahora es que solo se autoricen medicamentos que hayan pasado por las fases de ensayo clínico para cada condición específica, como es el caso de Sativex y Epidiolex. Pero si esa es la conclusión, para este viaje no se necesitan alforjas, pues eso ya existe. Las energías creo que hay que ponerlas entonces en forzar una ampliación lo máximo posible del abanico de posibilidades en la que sin duda se permite la dispensación de extractos y de flores, así como la elaboración de fórmulas magistrales en las farmacias. Esto debería ser el mínimo irrenunciable a conseguir. La palabra más repetida también por sus señorías ha sido la palabra evidencia. Es de lo que se supone que quieren escuchar y hablar. Un término tremendo que me pregunto hasta qué punto conocen su significado aplicado al método científico. Evidencia es la traducción literal de la palabra inglesa evidence, pero evidence no quiere decir evidencia en el sentido de evidente. Evidencia, en su primera acepción de la RAE, es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Pero su traducción correcta en el lenguaje científico al castellano es prueba o indicio. La contundencia que pesa sobre la palabra prueba es pues mucho más liviana. Por eso, la medicina basada en la evidencia en realidad es una medicina basada en las pruebas. Las pruebas se construyen y están siempre sometidas a revisión a medida que aparecen más pruebas o pruebas que refutan las pruebas previas. Y esto es lo que hace que una disciplina sea científica. Las prácticas basadas en evidencia son dogmáticas porque a lo evidente solo se accede mediante la fe. El principio básico de la ciencia es la falsación, la refutación. Lo evidente es irrefutable. Recuerden, es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar.
Al conocimiento científico se accede mediante pruebas o indicios refutables y de cada prueba se debe dudar. Y esto es lo contrario de lo evidente. Einstein lo expresó de manera certera. En la medida en que los enunciados de la matemática se refieren a la realidad, son incorrectos. En la medida en que sean ciertos, no se refieren a la realidad. Llegados hasta aquí, ¿alguien se atreve a decir que no hay pruebas de que el cannabis tenga propiedades médicas? Dicho esto, los adeptos de la medicina basada en la evidencia o en las pruebas han difundido el mito de que los ensayos clínicos y los metaanálisis son el patrón de oro de la evidencia, de las pruebas, y que todo lo demás, estudios observacionales, juicios clínicos, etcétera, son pruebas de calidad inferior. Pero no hay ninguna prueba de que esto sea así. Para muchos es evidente porque creen en ello, pero ya hemos dicho que la evidencia es un acto de fe. Nunca se ha diseñado un estudio para poner a prueba este postulado que no pasa a día de hoy de una mera hipótesis de trabajo. La literatura sobre esto es abundante y en otros sitios ya me he ocupado de analizar esto en profundidad y no voy a volver a ello ahora. Aunque sí traté de transmitirlo a sus señorías en mi comparecencia y aporté la mejor alternativa posible a este dilema. Permitir que los y las pacientes puedan acceder en un mercado regulado y a la vez diseñar una forma de recogida de datos que permita acumular pruebas basadas en la vida real de las utilidades, los riesgos y los beneficios del uso médico del cannabis. El último punto en el que voy a insistir hoy y que también intenté transmitir a la subcomisión es en la diferente tolerancia que se tiene a la evidencia entre el cannabis y otros medicamentos o intervenciones médicas. Parece que la tolerancia a la evidencia es extremadamente baja en el caso del cannabis si la comparamos con otras prácticas relacionadas con medicamentos. Pondré algunos ejemplos que creo que sean suficientemente ilustrativos de lo que estoy diciendo. Por coger cifras solo de los 3 últimos años de los que hay datos, la Agencia Española del Medicamento autorizó en 2018 1.338 medicamentos de uso humano, en 2019 1.357 y en 2020 1.299. Es decir, casi 4.000 medicamentos solo en los 3 últimos años. ¿Se imaginan crear una subcomisión como esta para cada uno de estos 4.000 medicamentos? La mayoría de medicamentos se autorizan tras haber sido administrados entre varios cientos y varios miles, 3.000 como mucho, de personas. El cannabis a fecha de 2012, es decir, hace ya 10 años, ya se había administrado a más de 9.000 pacientes en contextos exclusivamente de ensayos clínicos. A fecha de hoy se cuentan por decenas de millones las personas que lo usan en contextos de regulación médica. Las reacciones adversas a medicamentos son la 5ª causa de muerte hospitalaria en la Unión Europea y las responsables del 5% de todas las admisiones en hospitales. A día de hoy no se ha documentado una sola muerte por reacción adversa a cannabis ni admisiones en hospitales. Derivados sintéticos sí, pero no ni del cannabis, entendido como las unidades floridas de la planta, ni ninguno de sus derivados ni compuestos naturales ha motivado ningún ingreso hospitalario que haya pasado de la sala de urgencias. En los últimos 8 años se ha incrementado en 16,4 puntos la prescripción de antidepresivos y en 4,7 la de hipnóticos y sedantes. De hecho, de acuerdo con las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas, los hipnosedantes son ya desde hace años la 3ª droga más consumida por la población española, incluida la de menores de entre 14 y 18 años, por detrás del alcohol y el tabaco y por encima del cannabis. En cifras, estamos hablando de 8 dosis por cada 1.000 habitantes de antidepresivos y 33 dosis por día por cada 1.000 habitantes de ansiolíticos. Y esto en cifras prepandemias de 2019. La prescripción de metilfenidato, que es una anfetamina que se da en niños y jóvenes con un supuesto trastorno que se llama déficit de atención con hiperactividad o sin ella, aumentó entre 1992 y 2001, es decir, antes de que el trastorno empezara a ser diagnosticado de manera más o menos masiva, en un 8%. Y a fecha de 2012 las cifras eran de 2,5 dosis por cada 1.000 habitantes en población pediátrica de entre 6 y 13 años y de 1,7 dosis en población no pediátrica. El metilfenidato se ha asociado con complicaciones cardíacas a medio plazo. En la ficha técnica del metilfenidato de la agencia advierte de efectos adversos cardio- y cerebrovasculares, muerte súbita, trastornos psiquiátricos, comportamientos violentos y tendencias suicidas.
Los antipsicóticos se han relacionado causalmente con aumento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes tipo 2 y, por tanto, con acortamiento dramático en la esperanza de vida. Los antidepresivos se relacionan con un aumento entre 2 y 10 veces de comportamientos violentos y suicidios, y estas contraindicaciones aparecen en los prospectos de la FDA. Es habitual prescribir antidepresivos a niños y adolescentes. La eficacia de los antidepresivos no se diferencia en los ensayos clínicos de la del placebo, ni en las variables clínicas, ni en la mejora de la calidad de vida. La prescripción a largo plazo de antipsicóticos y antidepresivos no está basada en evidencia. Los antidepresivos producen síndrome de abstinencia. Para autorizar un nuevo medicamento, la industria solo debe presentar 1 o 2 ensayos clínicos con resultados positivos o que sean superiores al placebo, independientemente del número de ensayos en el que los resultados son negativos. Nos encontramos con que en un solo ensayo haya habido resultados positivos y 3 o 4 resultados negativos, sigue cumpliéndose la condición para poder autorizarse este medicamento. No se exige que el nuevo fármaco sea superior al mejor fármaco autorizado, sino un placebo. Los medicamentos, sobre todo los psiquiátricos, se autorizan tras ensayos clínicos en el corto plazo, cuando no ha dado tiempo a que aparezcan los efectos adversos. Cada vez hay una literatura más abultada que indica que el consumo a largo plazo de medicamentos psiquiátricos se relaciona con un empeoramiento de los síntomas y que a partir de cierto tiempo hay una correlación entre la interrupción del tratamiento y la mejoría clínica. Un informe de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría muestra cómo incluso hay estudios en los que el no tratamiento tiene mejor pronóstico que el tratamiento, farmacológico me refiero. Los diagnósticos psiquiátricos no se establecen de acuerdo a la evidencia, sino por votación, al menos en los manuales de la DSM. Se juntan los expertos y dicen, bueno, ¿quién opina que la esquizofrenia tiene estos síntomas? Pues yo. Tal, no hay marcadores biológicos, luego es imposible hacer diagnósticos basándose en evidencias biológicas, que es lo que se supone que caracteriza una enfermedad. Luego se produce por votación. Bueno, la ciencia no funciona a base de votación y de consenso, funciona buscando pruebas y falsándolas, ¿no? La prescripción de estupefacientes, la misma categoría legal en la que se incluye el cannabis, es una práctica de uso común en España. No se necesitan leyes especiales para prescribirlos ni se organizan comisiones sanitarias en el Congreso para decidir si se prescriben. Y para terminar, sobre la eficacia de los tratamientos en enfermedades crónicas, bueno, el hecho de que una enfermedad se cronifique ya dice mucho de la eficacia de los tratamientos disponibles. Si hubiera tratamientos eficaces, las enfermedades no se cronificarían. Esto es paradigmático en el caso del dolor crónico. La farmacoterapia del dolor crónico es altamente ineficiente, pero aún así se sigue prescribiendo. Aquí es donde mejor se evidencia esa baja tolerancia a la evidencia con relación al cannabis. De acuerdo con las guías NICE, que son las guías por excelencia del Reino Unido y mejor consideradas, solo los antidepresivos deberían ser utilizados en el tratamiento del dolor crónico. Aunque la evidencia es muy modesta y limitada y solo proviene de estudios con mujeres con fibromialgia. Pero bueno, algo es mejor que nada. Alegan, ¿no?, para el caso de los antidepresivos. Algunos pocos estudios con una mejora modesta de un fármaco frente a un placebo, solo para un subgrupo muy específico de pacientes, se recomienda como tratamiento de elección en las guías más respetadas del mundo, las NICE. La misma guía niega la evidencia del cannabis, explicando que aunque es prometedora y se necesita más evidencia, esta no es suficiente, nunca es suficiente. ¿No es esto un claro ejemplo de diferencia en la tolerancia a la evidencia? Precisamente si hay estudios y metaanálisis con cannabis es precisamente para el tratamiento del dolor crónico. Pero la valoración de la evidencia es diferente en función de la medicación de que se trate. Una explicación a esta discrepancia es que las pruebas no se evalúan de manera ciega. Sería interesante hacer el experimento poniendo las evidencias de diferentes medicamentos sin que se sepa cuál es el medicamento, a ver si nos lleváramos alguna sorpresa con relación a cómo se elaboran las guías, ¿no? Podría seguir poniendo ejemplos traídos de cada una de las disciplinas médicas. Te dije en el Congreso que de los aproximadamente 3.000 tratamientos médicos, solo la mitad cuenta con algún tipo de evidencia, y puse algunos ejemplos que no voy a repetir, sobre la utilidad y seguridad y la clínica de muchos de los fármacos autorizados en los últimos años por la agencia. Con esto no pretendo dudar de las buenas intenciones de los técnicos de la agencia, ni de las bondades de los medicamentos que se autorizan cada año, ni hacer un alegato para que se prohíban, aunque en lo personal sí creo que debe haber un control más exhaustivo sobre la industria farmacéutica, que ha tomado el control de las agencias reguladoras y de muchas asociaciones de pacientes, en detrimento de la salud de la ciudadanía, imponiendo criterios económicos y no sanitarios a la gestión reguladora de medicamentos.
A pesar de los problemas, contradicciones, reacciones adversas y fallos en la regulación, necesitamos medicamentos, necesitamos antidepresivos, necesitamos antipsicóticos y probablemente necesitamos muchos de los miles de medicamentos que se autorizan cada año en España. Pero no necesitamos hipocresía. La tolerancia a la evidencia debe ser la misma para todas las intervenciones médicas. Lo demás es demagogia. Por último, y para terminar, hay un dicho famoso que dice que la salud es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los médicos. La sociedad civil debe ser protagonista en las decisiones sobre su salud y no solamente ser pacientes. Es una cuestión de derechos humanos. Pues nada, muchas gracias y que disfruten del congreso de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, una clase magistral sobre cómo se aceptan o no ciertos medicamentos dentro del Estado español y, bueno, y a nivel internacional. Muy interesante el tema de que solo un ensayo clínico sea suficiente para aceptar un medicamento cuando existen ensayos clínicos con cannabis medicinal y existen con dolor crónico y los resultados son superiores al placebo, por lo tanto estaríamos cumpliendo el criterio de su evidencia que necesitan. Así es. Bueno, muy interesante. Esperemos que pues, bueno, sus señorías tengan a consideración estos datos. Esperemos. Bueno, os lo pasaré el texto con todas las referencias bibliográficas. Todo está justificado, no inventado. No, sí, no, es que no lo dudo, vamos, está más que justificado. Es lo que tenemos, ¿no? Este doble rasero a la hora de tratar unos medicamentos u otros. Porque pese a que a lo mejor pudieran no haber tantísimos ensayos clínicos como ellos quisieran, lo que tenemos es una evidencia de tradición como planta tradicional, que vamos, ya sabemos que no ha matado, o sea, es posible que mate, pero poco probable. Entonces, ahí tenemos algo que también, si no me equivoco, con los medicamentos tenemos que tener en cuenta, no solo la eficacia, sino su seguridad. Claro. En este aspecto, por ejemplo, hay muchos medicamentos que se aceptan con baja eficacia y mucha seguridad, si no me equivoco. Claro, hay de todo. No se puede pretender a un medicamento que cure a todo el mundo y sin efectos secundarios. Tenemos que convivir con los efectos secundarios y tenemos que convivir con la impredecibilidad de la eficacia. Pero es que eso es una práctica común en medicina y en farmacología. Entonces, bueno, hay que admitir también esto para otras medicinas, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí en esta presentación y si mis compañeros y compañeras vienen a bien, podemos ir dando paso a la siguiente mesa, que es una mesa de pacientes que como bien ha aportado José Carlos, es algo muy importante a tener en cuenta, no solo las experiencias de las personas que podemos haber leído en papel todos estos efectos, sino aquellas personas que los sienten en sus carnes.